Dios lo bendiga, hermanos. Voy a estar leyendo en el Salmo 34, 1 y el 2. Cuando tengan pueden decir un amén. Salmo 34, al 1 al 2. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Gloria a Dios. ¿Están despiertos? Amén. Ahora sí. Qué bien. Todavía escucho unas hojas ahí. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor así en el Salmo 34, 1, 2. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Gloria a Dios. No hay otro Dios como nuestro Dios. Solo Él es el único poderoso, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Oremos. Señor, que habitas en tu gloria, Padre, te damos gracias, precioso Dios, por la vida que tú nos das, el respirar, Señor. Padre, muchas gracias, Señor, porque tú has sido bueno con cada uno de mis hermanos, Señor Padre eterno, Señor. No hay palabras, Señor, para agradecerte todo lo que tú nos das, maravilloso Dios. Ayúdanos, Señor, a glorificar tu nombre en esta hermosa tarde, Señor, a darte lo mejor de nuestra vida, Padre eterno, Señor. Muchas gracias, Señor, por todo. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Yeah.
maravilloso Dios. Santo, santo eres mi Rey, mi Señor. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Recibe, recibe la alabanza, Señor. Oh, maravilloso Padre. Eres santo. Tú eres santo, Señor. No hay nadie como tú, Padre eterno, Señor. Recibe toda alabanza, toda honra, toda gloria, maravilloso Dios. Santo, santo, santo eres. Maravilloso eres, Padre eterno, Señor. Gracias, gracias, Padre, por todo. No hay palabras, Señor, para agradecerte todas las cosas que tú nos das, Señor. Gracias, Padre. Gracias, gracias, Espíritu Santo. Maravilloso eres, Padre eterno, Señor. Santo. Se pueden tomar su asiento. Vamos a recibir las ofrendas. Gloria a Dios. Señor, que estás en los cielos, Padre eterno, Señor. Maravilloso eres, Señor. Padre, en esta hermosa noche vamos a recoger los diezmos y las ofrendas, Señor. Te pido, Padre, que tú bendigas a mis hermanos, los que van a dar y los que no dan también, Señor, Padre eterno, Señor. Señor, te lo pido, Señor, en el nombre maravilloso Jesús. Amén. Tengo unos anuncios que tengo que dar. Como todos saben que el domingo, va a haber, el hermano Isaac va a estar vendiendo tacos. Yo creo que la mayoría sabe, ¿no?, qué es tacos. Va a necesitar ayuda Isaac. No sé si alguien pueda traer tortillas. Ok, tortillas. Y dice el pastor que ya hay alguien, salsa, pico de gallo, nopales. No sé si alguien. También necesitamos ayuda para servir el domingo. Hay unos hermanos, si pueden, ahí que nos ayuden en eso el domingo. También el sábado va a haber limpieza. Empieza a las 9, termina a las 4. Allá fuera hay un papel que, si usted escuelas puede venir, por favor apunte ahí la hora que pueda venir usted, o para ver cuántos van a venir para darles tacos. No se crean, no sé qué va a hacer. Ya, ahí está la lista, si puede poner su nombre y la hora, por favor. También necesitamos un chofer para el día, los miércoles y domingo, para que manejen la guagua, dijera el dominicano. La ven. Ya vio que sí, ya estoy aprendiendo dominicano. Gloria a Dios. Sí, y ahora creo que es todo eso, el anuncio, y el hermano tiene un testimonio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Yo soy el hermano Marcos, para los que no me conocen. Quiero dar un testimonio esta noche de algo que me pasó hace 2 domingos atrás. Hace 7 años yo me entregué mi vida al Señor, pero el enemigo nunca termina de atacarnos. Hace un par de domingos salimos de la iglesia y siempre vamos al supermercado mexicano, no sé si lo conocen.
Está muy bonito el sitio nuevo de ahora. Y mi hijo casualmente se antojó de unos chicharrones, unos chicharroncitos, unos taquitos de chicharrón, son buenos. Compramos los chicharrones y nos los llevamos para la casa. Y saqué el perro, subí a la casa, estaba preparando el chicharrón, había hambre, siempre venimos en ayunas a la iglesia. Pero ¿qué pasa? En ese momento yo cojo un pedacito de la carne del chicharrón y me la como. Y de repente se me quedó trabancado en la garganta. No podía respirar. Bebí agua y entonces ahí fue que en verdad no podía respirar y tenía pánico. Entre mi hijo y mi esposa, gracias al Señor, me ayudaron a vomitar un poco. Pero todavía seguía la carne toqueada aquí en mi garganta. Y le voy a contar para los que no creen, pero yo sí creo. Yo morí ese día, morí. Digo que morí porque no podía respirar. Ya en el último momento mi esposa se estaba poniendo los zapatos para llevarme al médico. No había tiempo para llamar a la 911. Y bueno, en un segundo pude respirar un poquito y bebí agua de nuevo, pero ¿qué pasa? Que al beber agua, entonces ahí de verdad ya no podía respirar completamente. Y ya me estaba poniendo morado, mi cara estaba morada. Y ya no pensaba, tenía pánico y pensaba en mi mente que ya ese era el fin. Y oía una voz que me decía, muerte, acábate de morir. Y yo en ese momento cerré mis ojos y me estaba dando por vencida. Pero al cerrar mis ojos yo vi una esfera roja. Gloria a Dios. No sé lo que era, todavía no sé lo que significa esa esfera roja, si era el mundo en fuego o el mundo en sangre. Pero en ese momento ya estaba pensando en darme por vencida y sí estaba morado, mi cara estaba morada, ya no había tiempo para mí. Y escuchaba esa voz que me decía, muérete, muérete, pero me acordé que en yo vivo. Amén. Y levanté mis manos sin poder hablar, y de mi corazón le pedí al Señor, Señor, sálvame porque ya no puedo más. Y así reprendí al diablo, y el Señor me salvó. El Señor me quitó lo que yo tenía ahí, pero lo más grande que era eso fue que no tragué nada, sino que se desapareció. Se desapareció y eso fue un milagro para mí. Así me tiré al suelo y mi esposa se tiró al suelo y le pedimos al Señor, gracias Padre, porque tú eres grande, porque para siempre es tu misericordia. El Señor me salvó por segunda vez. Hermano, lo que le quiero decir es que el Señor trabaja si usted le pide de corazón, no de la boca, no de corazón, porque yo en ese momento no podía hablar, pero mi corazón habló por mí y el Señor me salvó. Aleluya. Mi vida ha cambiado de repente 2 veces. Gloria a Dios. Ahora veo la vida más clara, de otra manera. No pierdo la fe. El Señor viene pronto. Amén. El Señor viene pronto y tenemos que estar preparados. Amén. Eso fue un signo del Señor que me dio para que me preparara más y más. Amén. Gloria a Dios. La gloria y la honra para nuestro Dios. Amén. Muchas gracias. Sí. Gloria a Dios. Tenemos un Dios poderoso. Amén. No sé quién va. Todos los que están pasando en la clase del discipulado, creo que el pastor va a tener. Los jóvenes no tienen clase hoy. Los niños pueden pasar a su clase, los jóvenes no, porque la hermana que iba a dar la clase, pues a último momento, pues tuvo un inconveniente. Así que hay que orar por ello, para que Dios le ayude y que primeramente Dios se sienta mejor.
Gloria a Dios. ¿Cuántos se alegran de los testimonios de Dios? Los testimonios, hermano, son por dos razones. La primera es para ver el poder y la maravilla de Dios y saber que los milagros no han terminado. Y la segunda, los testimonios, es para saber que nosotros tenemos un Dios poderoso. Que a veces se nos olvida algunos que hay un Dios poderoso, pero ahí está. Y gloria a Dios por el hermano, porque dice que le dio otra vida más. Y cuando Dios nos da una vida más, usted sabe para qué es. Para servirle y para adorarle y para testificar que hay un Dios poderoso que sana y que salva. Amén. Vamos a continuar. Ya estamos terminando el libro de Génesis. Espero en Dios que cada uno de ustedes haya aprendido y que cuando, como veníamos diciendo con una hermana, que cuando ustedes lleguen a preguntar en la calle con su familia cuáles son los acontecimientos que han pasado en el inicio de la creación, usted pueda responder, porque le hemos leído, porque le hemos meditado y porque usted en su casa también lo ha escudriñado. Entonces, cuando a usted le viene a una persona y le llega a preguntar, no va a tener ninguna duda en poder contestar. Yo le comentaba a mi esposa y a una hermana que me preguntaron ¿qué significa el arco iris? Así, ¿qué significa el arco iris? Pero una persona me dijo, ¿qué significa el arco iris para usted? Para mí, no, lo que dice la Biblia. La Biblia dice es un pacto de Dios con el hombre. Que dice que cuando las aguas empezaron a descender, entonces el arco iris salió. Y Dios habló y dijo, este es el pacto que haré con ustedes como hombre, para que vean que nunca más inundaré la tierra con agua. ¿Amén? Entonces no es un duende que está al final del arco iris en una vasija de oro. Eso no es cierto. Muchos a veces eso dicen. Cuando ven los duendes dicen, oh, ya está una vasija de oro, sigamos. Eso es mentira. Esas son cosas que a veces la gente se cree ese tipo de cosas, pero no es. ¿Por qué? Porque a veces no leemos y lo creemos. Pero nosotros como cristianos sabemos que eso no es cierto. Entonces ahí podemos corregir nosotros. ¿Amén? Abra sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 48. Vamos a escudriñarla ahora. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén, y si se puede poner en pie en reverencia de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Génesis, capítulo 48. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así. Génesis 48. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob, diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José, el Dios omnipotente que apareció en mi luz en la tierra de Canaán, y me bendijo, y dijo, he aquí yo te daré de crecer y multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón, serán míos, y los que después de ellos engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán-Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, el camino como media legua de tierra viniendo a Éfrata, y sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén. Y vio Israel a los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José, su padre, son mis hijos que Dios me ha dado. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Señor, te damos gracias en esta hora porque tú eres bueno y maravilloso. Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando la vida de cada uno de nosotros, Señor. Llena mi boca, Señor, y también abre los corazones de cada uno de los hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos.
La semana pasada mi esposa estaba hablando del perdón. Se estaba hablando del versículo 45, donde dice que José se da a conocer a sus hermanos. Ahora es Jacob bendice a Efraín y Manasés. Pero voy a retomar un poquito el capítulo 47. Dice que en el 47 todos los hermanos de José vinieron a vivir a Egipto. ¿Por qué? Porque José los llamó. José llamó a todos sus hermanos para que se vinieran a vivir. Mi esposa la semana pasada habló del perdón. Y en el perdón existe algo tan maravilloso, tan hermoso dentro del perdón, que a veces muchos podemos perdonar de boca, de diente a labio, pero no de corazón. Porque cuando perdonamos de corazón, hay un fruto que sale de nosotros. Y ese fruto es por medio del Espíritu Santo. Porque nuestras actitudes y nuestras acciones van a cambiar. Ya no son las mismas. Ya sea que hemos perdonado a una persona, o hemos perdonado a una persona que nos ha hecho daño, demasiado daño, o hemos perdonado a nosotros mismos de las cosas que nosotros hemos hecho. Entonces, esa etapa del perdón se le llamó un arte, porque ustedes ven que el arte es algo espectacular. Entonces, para que nosotros tengamos ese arte del perdón, tiene que haber una cirugía espiritual dentro de nuestro corazón. Y allí solamente llega el Espíritu Santo de Dios. Por eso, José, cuando le pasó todo lo que le pasó a José, todito lo que le pasó, lo vendieron sus hermanos, lo metieron a una cisterna, lo quisieron matar, y al final de todo eso, mejor decidieron que lo vendieron como esclavo. Llegó a tierra de Egipto como esclavo, a Potifar. Después de Potifar viene la esposa, y la esposa, como José no accedió a sus bajos instintos, lo acosó injustamente y lo mandaron a la cárcel. Y en la cárcel pasó 9 años, todavía 9 años José. Pero en todo ese tiempo que José pasó, si usted se pone en el lado, se pone en los zapatos de José, cada uno nos ponemos en los zapatos de José, ¿cómo nosotros hubiéramos actuado en ese momento? ¿Qué se nos hubiera venido a nosotros en todo lo que él pasó? ¿Qué se nos hubiera venido de todos nuestros hermanos? ¿Cuál es la reacción que hubiéramos tenido en ese proceso? A veces nos llega, nosotros hemos tenido algún conflicto o alguna diferencia con algún hermano carnal, o a veces con un hermano de la iglesia, o a veces con algún amigo, o con un familiar. ¿Cuáles son las actitudes que nosotros hemos denotado en el momento que nos ha pasado ese tipo de cosas? A veces hemos actuado de manera correcta y lo hemos perdonado, o a veces lo que hemos hecho es agarrado un resentimiento que el corazón está así, pero el resentimiento, a mí una persona en una materia me explicaba que el resentimiento es como unas escamas de pescado que se te van acumulando dentro de tu corazón. Y las escamas de pescado es como una protección que tiene el pescado para su piel. Entonces, esas escamas se protegen en nuestro corazón y se van endureciendo. Y empieza nosotros a agarrar aquello que es el resentimiento, el egoísmo, envidia y todas esas cosas que a veces como ser humano venimos a tomar. Entonces, en esa etapa que José pasó, José fue obediente con Dios, pasó su proceso, pero sobre todo él nunca maldijo, él fue fiel con Dios, siempre enaltecía a Dios, siempre le daba la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque él había perdonado a sus hermanos. ¿Y sabe por qué? Porque cuando tuvo el reencuentro, él lo besó. Él lo besó. Él los amaba a sus hermanos, amó a su familia y lo demostró con hechos. Cuando ellos tenían la necesidad, ellos se lo demostró. Y le dijo:
porque vio que la tierra de Canaán estaba pasando una hambruna, y llegaron a ellos y se hicieron el reencuentro, podemos ver que su proceso de José fue un proceso basado en Dios, porque tuvo los frutos, y el fruto que tuvo José fue de la obediencia a Dios, y la obediencia a Dios, Dios lo bendijo a José, porque fue un esclavo. Usted ha visto un esclavo, después de esclavo lo metieron a la cárcel, una persona que estaba presa, que no tenía nada, pero más sin embargo tenía un talento de Dios, que ese talento, cuando son dados por Dios, Dios lo multiplica. ¿Y sabe qué? Y tanto fue ese talento que llegó a oídos del faraón, y que fue el único de muchos sabios, brujos, hechiceros, que no pudieron discernir el sueño del faraón. Mas sin embargo, aquel esclavo, aquel que estaba preso en esa cárcel, hundido, que no sabía nadie quién era, Dios lo enalteció. Y Dios lo enalteció porque llegó a ser gobernador de Egipto. Y usted se ha dado cuenta de la magnitud de un gobernador de un pueblo que no era de él. Él era hebreo, no era Egipto. Pero cuando Dios extiende su mano de misericordia, se ve la mano de Dios. Y pudo ver ahí que José, la obediencia, Dios lo exaltó en victoria. Dios lo bendijo y lo puso como cabeza, porque dice la palabra de Dios que a lo suyo lo va a poner como cabeza, no como cola. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, en el versículo 47, ya teniendo el reencuentro, dice que José los presentó con el faraón a sus hermanos. Dice que los presentó y le dijo: mira, esta es mi familia. Al faraón, no estamos hablando de cualquier persona, al faraón. En aquel entonces se catalogaba que el faraón era Dios en la tierra. Entonces viene José y se los presentó y le dijo: esta es mi familia. Y viene el faraón en una conversación y dice: ¿qué ustedes saben hacer? Pues lo único que sabían hacer ellos, cuidar ganado, ovejas, pastorear, y los puso a hacer eso. Y tanto fue el amor que José tenía hacia su familia, que dice que intervino con el faraón para que le pusieran la mejor tierra. Y la mejor tierra de Egipto, que dice que tenía, fue José, perdón. Fue la mejor tierra. Ve el proceso de José, pero ve también que José fue tanto el amor que tenía, que dio lo mejor para su familia, a pesar del daño que le habían hecho a José. A pesar de todo, José nos demuestra a nosotros que por mucho que nos puedan hacer, nosotros no tenemos que actuar de la manera que ellos actúan. Jesucristo le decía: qué bien sabe amar a aquel que te hace bien. Qué extraordinario tiene eso. Mas sin embargo, aquel tu enemigo, cuando tú lo amas, ese es el verdadero fruto. Amén. Es eso lo que Dios nos manda. Aquel que nos hace un daño, a ese tenemos que amar. Y si no lo va a amar, pues ore por él. Ore por él. Yo le digo que no es fácil. Sí, no es fácil hacerlo, porque a mí me cuesta. No me la voy a tirar de santo, es mentira. A todos nos cuesta hacer eso. Pero ¿sabe qué? Cuando el Espíritu Santo te toca, te toca. Y cuando el Espíritu Santo llega a mi vida y me dice: ora por yo tengo que hacerlo. Y lo oro. Y no oro porque a veces yo quiero, no. Es por una obediencia a Dios. Y en esa obediencia Dios se manifiesta. Entonces José fue obediente a Dios, porque le dio al faraón y le puso a sus hermanos en la mejor tierra que tenía Egipto. Pero tanto fue así que dice que de tan agradecido que estaba Jacob, que era Israel,
que dice que fueron del faraón y se lo presentó. Y de tan agradecido que estaba por todo lo que había hecho con su hijo José, dice que lo bendijo José. Y usted sabe qué es que Jacob le hubiera dado una bendición al faraón. Ese es grande, hermano. Porque estamos hablando de un hombre que peleó con un ángel. Estamos hablando de un hombre que viene a obtener su bendición porque tuvo que pelear con un ángel. De ese estamos hablando. ¿Se imagina la cercanía que tenía Jacob con Dios? Era tan grande la cercanía que tenía Jacob. Era tan grande que pudo ver a su hijo amado. Aquel hijo amado que sus hijos le habían dicho que estaba muerto. Es esa la misericordia de Dios. Es esa la misericordia de Dios. Por eso viene el faraón. Y cuando empezó a conversar, lo recibió. A nosotros nos va a recibir el presidente de aquí. ¿Cree que nos va a recibir? No nos van a recibir. Si nosotros no somos una persona importante, no lo van a hacer. Mas sin embargo, José, los hermanos de él y su padre tuvieron esa bendición. Pero viene el hecho, le preguntó que cuántos años tenía y le dice que tenía 130 años. 130 años tenía Jacob en aquel momento. Y ya en su, dice la palabra de Dios en el capítulo 47 que ya Jacob ya empezaba ya a menguar. Habían pasado 17 años que vivió en la tierra de aquí, en José, y dice que mandó a llamar a José. Dice que cuando le llamó, le dijo que le prometiera que cuando la palabra de Dios no habla de morir. Léalo en el 47. Dice que no habla de morir. ¿Por qué cree que no habla de morir? ¿Por qué cree que no habla de morir? Una pregunta. ¿Por qué cree que no habla de morir? ¿Por qué cree que Jacob expresa que no ha de morir? Si no dice que va a descansar con sus padres. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús, tenemos esperanza de morir. Porque él estaba convencido de su caminar. Y como estaba convencido de su caminar, él sabía dónde iba. ¿Cuántos de aquí estamos convencidos de nuestro caminar? ¿Cuántos de aquí estamos convencidos de nuestro caminar? ¿Cuántos de aquí estamos convencidos de nuestro caminar? Eso tenemos que hacer. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos aquí. Saliendo de esa puerta, yo no sé si llegaré a mi casa. No lo sé. El hermano dice que él fue a comprar y de repente le llegó lo que le llegó. Pero Dios lo sanó. Amén. Entonces nosotros tenemos que estar preparados en todo momento. Entonces dice Jacob que le dijo a su hijo: prométeme que no me quedarás aquí, sino que me llevarás a las tierras de mi padre y me sepultarás junto a mi padre. ¿Quiénes son sus padres? ¿Quiénes eran los padres de Jacob? ¿Quiénes eran los padres de Jacob? ¿Quiénes eran? Isaac. Los padres hablan, cuando los padres, él habla de la descendencia de hasta donde estaba él. Abraham, Isaac. De eso estaba hablando, que él tenía que llegar allá. Pero no fue así que te le dijo: prométeme. Después le dijo: no, júramelo que me vas a llevar allá. Viene José y se lo juró. ¿Por qué Jacob no lo dejó en una promesa, sino que le dijo que lo jurara? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué? La promesa estaba hecha. ¿Pero por qué? ¿Por qué Jacob le dijo primero: prometa? No, júramelo. Cambió.
Porque yo le puedo prometer, yo le prometo. Pero le dijo, no, júrame. Pero ¿por qué cree que llegó hasta ese punto Jacob con José? ¿Por qué creen? Esta es una enseñanza. Para sentirse más seguro ¿Para sentirse más seguro de qué? de que lo iba a hacer, de que él iba a cumplir lo que le estaba pidiendo. Para sentirse más seguro de lo que le estaba prometiendo y le estaba jurando. Pero ¿por qué? ¿A raíz de qué? ¿A raíz de qué Jacob tomó esa decisión? Hizo que José tomara esa decisión. Hemos venido leyendo todo y conocemos la historia de Jacob, ¿correcto? ¿Amén? Amén. Ok, si la conocemos, entonces sabemos cuál ha sido su caminar de Jacob, ¿correcto? ¿Y cuál ha sido el caminar de Jacob? Jacob se acordó de que él tuvo que engañar para obtener su bendición. Después lo engañaron a él para la primera esposa. ¿Ve? Él se acordó. Oh, no, dijo, no quiero que me vaya a pasar otra vez. Por eso le dijo, júrame. Y si nosotros nos damos en el libro del Nuevo Testamento, Dios dice que no tenemos que jurar, que nuestro sí sea un sí y nuestro no sea un no. Pero en aquel momento lo hizo jurar, porque él ya sabía todo lo que le había pasado. Entonces sí se lo juró. Entonces se aseguró de que así tenía que ser. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho juramentos a nuestros padres que no hemos cumplido o hemos cumplido? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho juramentos a nuestras familias en las cuales no hemos cumplido? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho juramentos a Dios o le hemos prometido a Dios y no le hemos cumplido? ¿Cuántos? Yo iba a salir de mi casa y vivíamos en un departamento y me iba a trasladar porque donde iba a estudiar, ahí donde yo vivía, la universidad no tenía la carrera que yo iba a agarrar, sino que tenía que trasladarme. Y yo pasé de mamá, mándame, déjame ir. Mamá, no, porque ella tenía miedo. Hasta que un día ella en la noche llegó y me dijo, ok, te voy a dejar ir a estudiar, pero con una condición. Sí, dígame. Júrame, así, que tú nunca vas a tomar. Júrame. Y le digo yo te prometo, madre, que nunca lo voy a hacer. Y me dijo, el día que yo me doy cuenta que tú llegues a tomar, ese día dejo de ser tu madre. Y aquí no vuelves a entrar a esta casa. ¿Sabe qué? Hasta ahorita yo he mantenido esa promesa. ¿Y sabe por qué mi mamá lo hizo? Mi mamá lo hizo porque mi padre era alcohólico y mi madre quería que nosotros no fuéramos lo mismo. Y como yo le prometí a mi mamá, le saqué también a mis hermanos lo mismo. Y le dije, así como yo les he dado ejemplo, yo también quiero que ustedes tampoco lo vayan a hacer. Gloria a Dios, ninguno lo ha hecho. Pero esas son promesas que a veces cumplimos. Pero hay promesas que a veces hemos hecho y no las hemos cumplido. Y a veces nosotros hemos prometido a Dios en momentos de dificultades que a veces nos hemos encontrado. Yo te prometo, Señor, es que yo hago esto. Pero cuando ya tenemos la bendición se nos olvidó. Se nos olvidó. No, ya no. No, Señor, perdóname. Es que tú sabes. Es que no, pues. O vienen los hijos, mamá, pero tú sabes, mamá, que nosotros ese cometemos, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Sí. O los hijos. Fíjense que esta semana, casualmente estábamos hablando de Proverbios 14:23 con los niños. Y estábamos hablando también de las promesas. Y yo les hice, la clase con los niños yo no es un poquito, la hago un poco participativa para que ellos se involucren y ellos aprendan un poco más.
hicimos un pequeño juego, a donde ellos tenían que comprometerse de las cosas que ellos estaban actuando mal y que ellos querían cambiar. Y no voy a decir lo que yo dijeron, tampoco voy a llegar hasta ahí, pero ¿sabe qué? Hasta los niños reconocen a veces los errores que están cometiendo. Mas nosotros como adultos a veces no queremos hacerlo. Y aunque nos estén diciendo, no, mira, no lo queremos hacer. Pero si un niño lo reconoce, nosotros también tenemos que hacerlo. Amén. Entonces, cuando usted vaya a prometer algo a alguien, asegúrese de cumplirlo. Yo también me tengo que asegurar de eso. Porque a veces yo vengo y le digo, hermano, venga a la oración. Y si yo no vengo a la oración, mira, el hermano está diciendo allá, exhortándose, y él no viene a la oración. No, Gloria a Dios, aquí estoy. A veces no vengo porque a veces tengo situaciones que no puedo, pero no es porque no quiero. Aunque sea arrastra, pero aquí vengo. Entonces, hermano, cuando nosotros hagamos una promesa, tenemos que cumplirlo. Más aún, cuando usted se la hace a sus padres o a Dios, hay que cumplirla. Amén. Jacob, en el 48, dice que Jacob le recuerda la promesa a José. En la Biblia usted va a encontrar 3.300 promesas de Dios para nosotros. 3.300 promesas de Dios. Y dice del versículo 2 al 4, Dios le prometió a Jacob que después de la tierra le daría perpetua. ¿Qué significa perpetua? Perpetua es algo para siempre. Es para siempre. Entonces, dice que nosotros quisiéramos esta promesa para Dios y para nuestras vidas y para nuestra familia. ¿Cuántos quisieran la promesa de Dios perpetua? ¿Cuántos quieren una promesa de Dios perpetua? Amén. Ahí está la Biblia. Es para usted y es para mí. Si usted la cree, yo la creo, así será. Y voy a mencionar una. Dice, en Números 23, 19, dice, este es cumplimiento de promesa. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Habló y no se ejecutará. Es que Dios, cuando habla, tiene su cumplimiento. A nosotros se nos olvida, pero a Dios no se le olvida. Cuando Dios dice, hermano, que te voy a bendecir, te va a bendecir. Así el diablo llegue, se enoje, y haga, te va a bendecir Dios. Porque la palabra de Dios dice que Él no es hijo de hombre, ni hombre, para que se arrepienta lo que Él dice. Así que cuando Dios habla, el cumplimiento tiene. Entonces la palabra de Dios dice que son promesas para nosotros, ¿correcto? Amén. Entonces, como son promesas para nosotros, entonces significa que lo que Dios está hablando aquí, así se hará. Amén. Dice también en 1 de Juan 5:11, una vida eterna en Jesús. Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, una vida eterna, y esta vida está en Cristo Jesús. Todos sabemos que después de esta vida existe otra, y que si nosotros nos portamos bien y caminamos con Dios, dice, tenemos vida eterna allá arriba. Amén. Porque la palabra de Dios nos dice que también el perdón de nuestros pecados, 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nosotros tenemos que confesarnos al hombre ni a nadie, sino que tenemos que confesárselo a Dios. Al Dios de arriba tenemos que confesárselo. Y también dice de provisión, Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios suplirá. ¿Quién es el que suplirá? ¿Es Dios? Dios siempre suple a sus hijos. Siempre suple. Siempre. Usted puede pasar en momentos difíciles, pero siempre le va a proveer Dios. Si nosotros creemos, siempre Dios proveerá. Y yo le puedo decir amén, porque Dios siempre cumple. Y Dios siempre provee, hasta de más provee Dios. Dice del 5 al 16, dice que Jacob adopta a los hijos de José, que son Efraín y Manasés, como hijos suyos. Y dice que cuando los adopta, no solamente los hace suyos, sino que también
los mete dentro de las 12 tribus de Judá. Si leemos Apocalipsis, si leemos el libro de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis están ahí dentro de las tribus de Judá, Efraín y Manasés. Ahí ya no está José ni está Dan. Ese es otro tema. ¿Por qué no están ellos ahí? ¿Por qué no estarán ahí? Ese es otro tema. Pero eso donde lo podemos comprobar es en 1 de Crónicas 5:1. ¿Por qué sacó a Rubén? ¿Por qué sacó a Rubén que era su primogénito y quería bendecir aún más a Efraín y a Manasés? En 1 de Crónicas 5:1 dice: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito más, pero como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José. Los hijos de Israel no fueron contados por primogénito. Entonces, como él violó la ley con su padre, entonces le fue quitada la primogenitura. Si usted ve más atrás, usted ve que Jacob nunca da su bendición como se la dieron a él, sino que se la viene dando hasta los hijos de José. Y los hijos de José son Efraín y Manasés. ¿Qué significa Efraín? ¿Y qué significa Manasés? Dice que Efraín significa doblemente el fructífero, o sea, doblemente bendecido. Y Manasés es el olvido. Pero Jacob da gracias por todo lo bueno que le acontecedió. Esto está del 8 al 13. Siempre Jacob agradecido por todo lo que Dios había hecho con él. Siempre le daba gracias a Dios, porque él sabía su proceso, porque sabía que él no tenía absolutamente nada cuando salió de la tierra de su padre. Lo único que tenía Jacob cuando salió de la tierra de su padre fue la bendición que Dios le dio. Y fue cuando Dios se le apareció y le dijo: yo te bendeciré y te multiplicaré, y sobre todo te pondré. ¿Y sabe qué? Hasta ahorita así se ha hecho. Hasta ahorita ese pueblo es bendecido. Es atacado, pero es bendecido. Yo no he visto en Israel. Aquí es raro ver a un judío. ¿O usted ha visto un judío aquí? Es muy raro. Pero los que yo conozco son muy, pero muy bendecidos, porque tienen la promesa de Dios. ¿Y sabe qué? Jacob siempre le daba gracias a Dios por todo. ¿Cuánto nosotros le damos gracias a Dios por todo? ¿Cuánto yo le doy gracias a Dios por todo? Por lo bueno y por lo malo tenemos que darle gracias a Dios. A veces nosotros solo le damos gracias a Dios por lo bueno que nos pasa, pero por lo malo no le damos gracias a Dios. Por lo malo a veces estamos quejándole: porque me pasa esto, y solo a mí me pasa, mira al otro no le pasa, porque a aquel es tan perverso y a aquel no le pasa nada, y yo que yo hago esto, solo a mí me llega. Dice la palabra de Dios que tenemos que darle gracias a Dios por todo lo que nos pasa, porque dice que para el Hijo de Dios todas las cosas le ayudan para bien. Todo nos ayuda para bien, porque todo es una enseñanza para que nosotros podamos darnos cuenta que nosotros sin Dios no somos nada. Y Jacob se daba cuenta en ese momento que si no fue por la misericordia de Dios, él no hubiera llegado hasta donde estaba. Que sus 12 hijos no hubieran tenido alimentación, no lo hubieran guardado de esa sequía que estaban. Si no hubiera sido por la mano de Dios, no hubiera estado. Y nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios por todo lo que nosotros tenemos, por todo. Si usted tiene hijos, tiene que ser agradecido también por eso. Y si usted tiene hijos, tiene que ser agradecido también por eso, porque dice la palabra de Dios que es una bendición. Y si no tenemos nada, tenemos también que darle gracias a Dios porque no tenemos nada. ¿Y sabe por qué? Porque yo sé que un día lo tendré. Amén. Y porque no es porque no lo tenga, sino que yo sé que por fe lo será. Y dice que Abraham, como es el padre de la fe, aunque él no lo tenía, él lo creía. Y como él lo creía, así era. Entonces yo lo creo. Usted también tiene que creer. Amén. Entonces, dice que las bendiciones son dadas. Después viene Jacob y quería bendecir, le mandó a llamar a los hijos de José, a Efraín y a Manasés. Y dice que a uno José lo puso al lado derecho y al otro al izquierdo.
Al lado derecho es la mano derecha de Jacob, porque el primogénito tenía que recibir la bendición, y al lado izquierdo puso a Efraín. Pero viene Jacob y extiende su mano y se la pone a Efraín, y a la otra la extiende a la izquierda y se la pone a Manasés, y dijo la oración de bendición. Y eso lo encontramos en el versículo 15. Vamos a leerlo. Dice en el 15: y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham y Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuo. Oiga bien, sea perpetuo. Está hablando perpetuo, está hablando para siempre. No está hablando una bendición provisional o una bendición por un cierto tiempo. Está hablando de una bendición perpetua. Una bendición enorme. Era una bendición tan grande que le estaba dando Jacob a los hijos de José, que a veces en ese momento no podían entender ellos. Pero era tan grande esa bendición que hasta ahorita nosotros estamos hablando de ellos. Así de grande era esa bendición, porque era perpetua. Y perpetua significa que es para siempre. La palabra para siempre es para siempre. Entonces, en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham y Isaac, y multiplicarse de gran manera en medio de la tierra. Y multiplicarse de gran manera. Pero viene José y le dijo: no, espérate, papá, te equivocaste. Tenía que dársela a Manasés, no a Efraín. Y le dijo: yo sé lo que hago. Porque estaba con el Espíritu Santo de Dios, tenía él. Y le dijo: el menor será más que el mayor, y el mayor servirá al menor. Amén. Lo mismo que pasó con quién, con Esaú, lo mismo vuelve a suceder ahí, porque Dios sabe nuestro caminar. Y en la obediencia de Dios, yo quiero que ahora vayamos al libro de Deuteronomio 28 del 1 al 6. Y con esto voy a ir terminando. Deuteronomio 28 del 1 al 6. Deuteronomio 28 del 1 al 6. Y estas son por haber sido obediente José, por haber soportado, por haber sobrellevado todo lo que él tuvo que pasar. Miren lo que Dios le dio a José en aquel momento. Dice la palabra de Deuteronomio 28, 1 al 6. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones, te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Y esto es para cerrar. Es esta la bendición que Dios le dio por la obediencia que él tuvo. Y si usted se va más abajo, en el versículo 13 del mismo capítulo, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieras los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que guardes y cumplas.
Nosotros, si nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, son todas estas las bendiciones. Son todas estas las bendiciones. Bendito serás en tu ciudad, bendito en tu campo, bendito el fruto de tu vientre. ¿Sabe cuál es el fruto de tu vientre, verdad? El fruto del vientre de lo que llevan las madres. Benditos son los hijos que tienen. Hasta eso Dios bendice cuando nosotros somos obedientes. Y si nosotros somos obedientes, sus hijos serán bendecidos. Los hijos de sus hijos serán bendecidos. Los hijos de sus hijos de sus hijos serán bendecidos. Solo por la obediencia que usted y yo hagamos a Dios. Solo por guardar los preceptos y estatutos que Dios nos manda ahora. Esas son las cosas que Dios nos da a aquellos que nos esforzamos. Entonces, valió la pena de José haber guardado en aquel momento de crisis que él estuvo pasando su corazón. ¿Valió la pena? Valió la pena. ¿Sabe por qué? Porque sus hijos recibieron una bendición. Sus hijos recibieron una bendición. Aunque él tuvo que pagar un precio. Él tuvo que pagar el precio para que sus hijos fueran bendecidos. Sé que algunos de nosotros, o ustedes como padres de familia, a veces van a pagar un precio, o están pagando un precio. Pero usted tiene que creer que sus hijos serán de bendición. Usted tiene que creer que sus hijos serán de bendición. Usted tiene que creer que su familia será de bendición. Usted tiene que creer que la familia de su familia será de bendición. Usted tiene que creer que sus hermanos serán de bendición. Usted tiene que creer que sus padres serán de bendición. Usted tiene que creer que sus amigos serán de bendición. Usted tiene que creer que sus enemigos serán de bendición. Amén. Amén. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros vamos a ser obedientes a Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos queremos ser obedientes a Dios? Amén. Tenemos que obedecer a Dios. ¿Y sabe por qué? Y no porque nosotros nos vamos a exaltar, no, sino porque en la obediencia a Dios Dios nos va a exaltar. Y no nos va a exaltar para engrandecernos, sino porque para poder que nuestras familias o nuestras descendencias sean bendecidas. Y ese es un precio que a veces no muchos quieren pagar, pero nosotros sí tenemos que pagar ese precio. Usted a veces no puede ver a su hijo, a su hija, a su esposa o a su esposo junto a la par suya, pero si usted es obediente, créalo que aquí estará. Si usted es obediente, aquí estará. Yo tengo por qué obedecer a Dios. A veces me es bien difícil, pero bien difícil. Y yo le digo a Dios que me ayude. A veces no es fácil ser obediente a Dios. Porque cuando nos llega una dificultad, no queremos continuar. Porque a veces nos llega una aflicción o un problema, no queremos continuar. Y hay ocasiones que a mí me ha pasado. A veces se me han ido circunstancias que a veces no quiero venir a la iglesia. Ya no quiero. Pero a veces Dios me pone que tengo en la iglesia a veces privilegio. Y por ese privilegio a veces vengo. Y a veces es difícil, yo sé que es difícil. A veces nos tocan largas jornadas de trabajo. Y a veces queremos estar en la casa acostados. O a veces nos duele la cabeza, nos duele el cuerpo, porque a veces el día siguiente tenemos que volver otra vez al diario vivir. Pero por la obediencia a Dios tenemos que hacerlo. Hay momentos en la vida, hermano, que no vamos a poder. Pero hay algo que a mí me ha enseñado a mí. Y yo he aprendido en lo que yo he visto. Porque yo he visto personas que me enseñaron a mí cómo fue su caminar. Y por eso, como veo su caminar, entonces yo he aprendido. Y no porque seamos perfectos, porque perfectos solo Cristo en la tierra. Ni tampoco somos santos, porque santos solo el Señor Jesús. Estamos en el camino. Pero ¿sabe qué?
cuando nosotros, hermanos, nos esforzamos a la obediencia a Dios, Dios nos bendice. Dios nos bendice enormemente. Y en esa bendición alcanza a nuestras familias. Aunque usted no lo vea, pero Dios provee hasta el último de su familia. Mi madre estaba esperando una operación. Ya tenía casi un año. Ya estábamos buscando nosotros el lugar a donde le vamos a operar. ¿Sabe por qué? Porque ya en nuestro país las circunstancias de toda esta pandemia se ha vuelto bien difícil. Ha pedido demasiadas cosas. Pero en el buscar y en la obediencia y en la oración, Dios nos escuchó. Y mi madre pudo ser operada. Y le doy la gloria a Dios, porque eso solo pudo haber sido por la misericordia de Dios. Y todo por la obediencia. Por la obediencia. Hermanos, en la obediencia está la bendición. No va a ser fácil. Nadie dijo que era fácil, pero tampoco es imposible obedecer a Dios. Así que, hermanos, como José nos enseña a nosotros su estilo de vida, así nosotros también tenemos que aprender para que nuestra manera de vivir tiene que cambiar. ¿Amén? Amén. Tiene que cambiar. ¿Amén? Amén. ¿Y sabe por qué tiene que cambiar? Porque en el cambio y en la obediencia Dios se glorifica. Porque usted puede leerlo de Deuteronomio 28, y nunca se va a olvidar de Deuteronomio 28 del 1 al 6. Allí va a encontrar todas las bendiciones por la obediencia. Así que vamos a orar en esta hora. Qué difícil es servirle a Dios. Pero más aún, obedecer a Dios. Pero ¿sabe qué? Cuando hay gratitud, eso no cuesta. Cuando somos agradecidos a Dios por todo lo que ha hecho y todo lo que está haciendo por nosotros, no podemos pagar todo lo que ha hecho. Con el simple hecho de estar todos nosotros aquí reunidos ahorita y todas nuestras familias están conmigo, es una bendición. Hay que alabar y adorar a Dios en todo momento. Así como José, así como Jacob, en aquel momento dice que le dio gracias a Dios por todas las cosas que él había pasado. También nosotros tenemos que hacer. Señor, te damos gracias en esta hora. Padre amado, bendito sea tu nombre, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que sea tu mano de misericordia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, ayúdanos, Padre Santo, a poder tener la obediencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder tener, Señor, ese espíritu, Señor, que tú le dabas a José. Ayúdanos, Señor, a poder tener, Señor, esa unción fresca, Padre mío bendito, para que nosotros podamos alcanzar las bendiciones que Jacob alcanzó, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ser obediente a tu palabra, Señor, porque sabemos, Señor, que en la obediencia, Padre Santo, tú bendices, Señor. En la obediencia, Padre mío bendito, tú te glorificas, Señor. En la obediencia, Padre Santo, tú, Señor, haces prodigios y maravillas, Padre Santo. En la obediencia, Señor, tú bendices a nuestras familias, Señor. En la obediencia, Padre Santo, tú bendices, Señor Jesús, hasta la tercera y cuarta generación, Señor. Señor, ayúdanos, Padre Santo, que si el precio que estamos pagando, Señor, este precio, Padre Santo, que a veces es difícil, Señor, que no va a quedar en vano, Señor, que no va a quedar en vano, porque veremos tu gloria, Señor, sobre nuestras familias. Veremos tu gloria, Padre Santo, sobre toda nuestra familia, sobre toda nuestra descendencia, Señor, sobre todo, Padre Santo, bendito nuestras vidas, Señor. Señor Jesús, en esta hora, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús. Oh sí, Señor, en el nombre de Jesús. Mira a todos ellos, hermanos, Señor, que se han puesto de pie. Sabemos, Señor, que a la obediencia,
Padre Santo, está la victoria, Señor. En la obediencia, Padre Santo, bendito está la bendición. En esa obediencia no al hombre, sino que a ti, Señor. Así como tú fuiste, Señor, con Jacob, así como tú fuiste con José, así como tú fuiste con Efraín, con Manasés, Padre Santo. Tú te pides en el nombre de Jesús que seas con nosotros, Señor. Que seas con nuestras familias, con nuestros hijos, Señor. Que seas con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros padres, Padre mío, en el nombre de Jesús. Yo te pido en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, que nos pueda dar, Señor, esas bendiciones de lo alto, Padre amado, en el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor, en el nombre de Jesús. Así como Moisés levantaba sus manos, Señor, en señal de victoria, Padre Santo, así la levantamos en esta hora, Padre mío, porque estamos, Señor, en señal de victoria, Señor, en el nombre de Jesús. Porque tú nos tienes, Padre Santo, en esta hora, Señor, nos tienes en victoria, Señor. Porque podemos alabar y podemos glorificar tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias.
Bendita será tu canasta y tu arteza. Bendito será tu entrada y tu salida. Bendito serás tú. Bendito serán tus hijos. Bendito será tu familia. Bendito será tu esposa. Bendito será tu esposo. Bendito serán tus padres. Bendito serás tú, porque Dios en la obediencia te va a bendecir. Porque la obediencia a Dios esa es la victoria. Porque la obediencia a Dios está la victoria en Cristo Jesús. Porque tú y yo somos obedientes. Bendito será nuestro caminar en Él. Porque la palabra de Dios así lo hizo. Señor, te damos gracias en esta hora. Agradecemos tu misericordia y tu bondad que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por las bendiciones que tú nos das por la obediencia, Padre Santo. Gracias, Padre mío bendito, porque tú llegas hasta la tercera y cuarta generación, Señor. Porque tú conoces todo de nosotros, Señor. Pero sobre todo te pido en el nombre de Jesús que nos guardes, que nos protejas, Señor. Como tu palabra dice, bendito nuestra entrada y nuestra salida, porque tú nos guardarás y nos llevarás con tu paz y tu bendición a nuestros hogares. Y que podamos venir, Señor, el domingo, Padre Santo, y el sábado, Señor, los hermanos, que podamos disponer a estar aquí, Señor. Gracias, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano, y bendito sea cada uno de ustedes. Amén. I didn't want to go. If you would have told me you were going, I think I would have gone.
Have you seen my shoes?